Buenas tardes, mis amados hermanos. Es un placer estar esta tarde aquí con ustedes compartiendo esta palabra. Que el Eterno me bendiga grandemente a todos, que el Eterno les abunde. Permítanme tantito. Buenas tardes, mis amados hermanos. Es un placer estar esta tarde aquí con ustedes compartiendo esta palabra. Hablando de tantitos detalles de la iluminación. Que el Eterno me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes grandemente, mis hermanos. Shalom a todos, saludos desde aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estamos compartiendo desde el estado de Tamaulipas en México. Que el Eterno los bendiga a todos, que el Eterno les bendiga grandemente a todos y a cada uno de ustedes. Es un placer estar aquí con ustedes en esta tarde. Les mandamos un saludo, les mandamos un abrazo a todos los que se conectan de fuera, a todos mis hermanos aquí en Victoria, a todos los que nos siguen de otras ciudades, de otros países. Que el Eterno les bendiga grandemente, mis hermanos. Shalom, hasta esta mañana. Madre María Blanco, que el Eterno bendiga. Mis hermanos, hoy vamos a ver una continuación del tema pasado cuando hablábamos de cuidar las cualidades. Un saludo a mi hermano Lupe, a mi hermano que me cubrió la semana pasada. Que el Eterno te bendiga, excelente enseñanza. Que el Eterno me lo bendiga a todos. Mis hermanos, hoy vamos a hablar de un tema, podrá decirse radical, podrá decirse, en cierto no, muchos pensarán que a lo mejor uno es algo regañón. Muchas veces piensa alguien que somos groseros al referirnos a las acciones a veces de las personas, al referirnos a cómo nos comportamos, a referirnos a cómo se comporta el mundo. No vamos a hablar mal de nadie, simplemente vamos a ver los ejemplos que la Torá nos da para nosotros no seguir el comportamiento que el mundo sigue, para nosotros no comportarnos de la manera en la que el mundo se rige, para nosotros comportarnos de la manera en la que Hashem dispone para nosotros, para sus hijos, la forma de comportarnos, ¿sí? Eligiendo el buen camino. La Torah es el camino, Mashiach es el camino, mis hermanos. Él es la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. La Torah es el camino. El Eterno nos da ese camino a través de su instrucción para seguirlo a Él, para fortalecernos en la emuná, para fortalecernos en las acciones, en las obras, para tener un resultado en nuestras vidas positivo, para poder ser buen fruto, para ser ejemplo para personas. Vámonos más allá de las terceras personas, para ser un ejemplo en tu casa, para ser un ejemplo para tu cónyuge, para tus padres, para ser un ejemplo para tus hijos, para que te vayas comportando de la manera que el Eterno quiere. En la parashá de esta semana marca una gran relevancia en el primer versículo que inicia: diles y repite la palabra decirles. Y habla de dos personas, de los padres y de los hijos. Habla a los sacerdotes, que deben decirles también a los hijos. Pero los sacerdotes deben de hablarles a las personas, a sus hijos, con el ejemplo. Nosotros debemos dar buen ejemplo, buen fruto. Nosotros debemos de aprender Torah para dar buen fruto. Nosotros debemos de aprender buenas cosas, tener buenas cualidades para dar buen fruto. El primer ejemplo, mis hermanos, a quienes les damos a elegir por este buen camino, es a nuestros hijos. A nuestros hijos son a los que influenciamos en primera manera. Veis que si nosotros no influenciamos bien a nuestros hijos, después tenemos un resultado negativo en ellos, que después nos andamos dando golpes de pecho, arrepintiéndonos por cómo son. También vamos a ver la importancia de cómo nuestros actos van a marcar la necesidad de ellos de seguir al Creador, la decisión de ellos de conectarse con el Creador. Mientras nosotros no tengamos una conexión con el Creador, que ellos nos vean rezar, que ellos nos vean orar, que ellos nos vean estudiar, ellos no van a optar por el camino del Creador. Al primero al que le tienes que enseñar Torah es a tu hijo, ¿sí? Y tiene preeminencia por los demás, tiene preferencia por las demás personas. Tienes que enseñarle a él, a tu hijo, tienes que enfocarte en tu hijo. ¿Por qué la Torah nos dice que un mandamiento
nos dice eso, nos enfoquemos en nuestros hijos. Porque nosotros no podemos andar pregonando fruto afuera y el arbolito de la casa podrido, con frutos no maduros, con frutos pasados de temporada o sin fruto. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros somos marcados a dar un ejemplo a nuestros hijos para poder dar un ejemplo afuera. Vamos a empezar a hacer énfasis en cómo debemos comportarnos como verdaderos sacerdotes, como verdaderos reyes que Mashiach nos estipula, nos manda a ser reyes y sacerdotes, nos permite ser reyes y sacerdotes, nos permite ser llamados hijos de Dios para ver las cosas como son. En la actualidad hay un enfriamiento tal dentro de la iglesia del Mashiach que se vio corrompido por tantas costumbres, por tantas ideas, por tantas perversidades que se permitieron entrar a la iglesia, llámense doctrinas de la prosperidad, doctrinas del nuevo mundo, metafísicas que nada tienen que ver con las cosas que vienen del Creador, decretos, declaraciones, cosas aristotélicas, cosas del mundo, cosas que el mundo quiso enseñar, cosas orientales dentro de la iglesia. Veía hace días unos videos que ya está bailando en pareja, guapangos en las congregaciones, en los púlpitos, los pastores animando, todavía faltando al respeto, con un talit colgado en el cuello, usando kipá, usando cuestiones que tienen que ver en un enfoque de identificar a alguien del pueblo de Israel, no que tengan que ser necesarias, pues la identidad del pueblo de Israel es a través del cumplimiento de los mandamientos, a través de poner por obra esos mandamientos, a través de dar buen ejemplo. Nosotros, a través de tener al Mashiach, tenemos que dar esos buenos frutos. Si bien muchos no lo tienen, dan buen fruto porque cumplen mandamientos y dan el ejemplo. Nosotros que tenemos a Mashiach, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué desvalorar eso que Él nos dio? Ese sacrificio que Él dio, ese regalo que nos dio, ¿por qué lo desvaloramos? ¿Por qué nosotros nos enfocamos en hacer las cosas del mundo y no las cosas de Dios? Muchas personas dentro de las congregaciones, aún teniendo Torah, también caen en esto. Caen en enfriar a las personas. No te enfríes tú y no permitas que otros sean enfriados. Caen en esto. ¿Sabes que hay un mandamiento también donde nosotros no debemos de imponer ataduras a través de la palabra a un converso o a alguien parte de tu pueblo? Y a veces tienes la Torah y quieres imponerle a una persona. Necesitas hablarle a su nivel, hablar a las necesidades que él tiene, ¿sí? Hablar a esas necesidades que él tiene. Cuando Mashiach se refiere que las perlas son para los puercos, pues las pueden desmoronar y venirse encima de ti. Él nos quiere decir que tengamos cuidado con esas personas. Esas personas que después se vienen sobre ti porque te ven cómo actúas, es porque muchas veces hablaste de cosas que les incomodan porque no era la forma de hablarles a las personas. Tienes que hablarles a su nivel. Cuando una persona trae necesidad de que le hablarle a su nivel, tienes que hablarle a como él venga. Si tiene necesidad de un buen consejo, dárselo. Si tiene necesidad de una buena palabra, dársela. Si te pregunta más, adelante, adelante. Hay que tener cuidado con eso. Vamos a empezar, mis hermanos, con esta enseñanza. Que el Eterno me los bendiga grandemente a todos. Mi hermano Juan Carlos, que el Eterno bendiga grandemente. Ángela Mendoza. Vamos a ir al libro de Bereshit, mis hermanos. Si tienen el cuaderno, tomen notas, después revisan. No se pasen estas noticias. Vamos a ver parte de los salmos, versículos de la Torah, para que me acompañe, pero no sin necesitar las decisiones necesarias para entrar a la Torah. Señores, bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendito es el Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Amén. En el nombre de Yeshua, que el Eterno nos otorgue sabiduría, conocimiento y ciencia ante la vida. Muy bien, mis hermanos. Vamos a ver el libro de Bereshit, capítulo 28, anótenle versículo 9. El tema de hoy, elige el buen camino, deja de enfriarte. Elige el buen camino, deja de enfriarte. Vamos a ver la frialdad de Esaú. Esaú, entendamos también la frialdad, mete en ese concepto, y no a todos, te digo, no vamos a hablar mal de nadie. A Roma, a Edom,
a culturas que se vinieron al pueblo cristiano, que Roma impuso y que no se han quitado y que permiten al creyente enfriarse, o que el creyente mismo, por creer que son buenas, porque así les enseñaron, lo enfrían. Y dice, así que Esaú fue con Ismael y tomó para él como esposa a Malá, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras esposas. Muy bien, vamos a ver lo que nos explica la Torá, con Rashi. Además de sus otras esposas, vemos esa parte del versículo. Fue con Ismael, es decir, fue con su tío. Tomó para él como esposa a la hija de Ismael, a su prima, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras esposas. Muy bien. Rashi nos explica que Esaú agregó una maldad más a su maldad anterior, ya que no se divorció de las esposas que ya tenía. Mira, voy a entrar en un concepto y por ahí si te preguntas, muchas personas se preguntan por qué antes tenían más esposas, antes tenían más mujeres y por qué Dios lo permitía. Bueno, mira, en un principio vamos a decírtelo así. La Torá no prohíbe la poligamia, pero es un decreto. La Torá nos da mandamientos. Los mandamientos nos los da el Eterno para relacionarnos con Él y con el prójimo, es decir, para tener una sana convivencia con el Creador y para con el prójimo. Amarlo a Él y amar al prójimo. En eso radican los mandamientos. Pero también establece y los decretos para el ser humano van a ser una cuestión de tan difícil comprensión que no llegamos a entenderlos. Es decir, no llegamos a entender por qué un rey que pague más impuestos aquí en la tierra. No llegamos a entender por qué un presidente de la República, por qué de una que se establecieron de los reyes, el hombre a través del democrático establecen decretos que tienen que ver con el alza de los impuestos, o porque va a costar más el combustible, o va a subir el precio del frijol, o de tres cosas. Un ejemplo, tú no llegas a entender si lo que llegas a hacer es quejarte. Te quejas de por qué suben, de que por qué sube la gasolina, por qué impusieron del 10% pasó al 16% de IVA y te empiezas a quejar. Bueno, te voy a dar un tip para que cambies esa forma de pensar. Si dependes del Creador y el Creador es tu único sustentador y tú a través de tus actos y de tu forma de trabajar, Él bendice la obra de tus manos, no debes de por qué quejarte de los decretos que los reyes humanos impongan. Te voy a decir por qué. Porque el Eterno estableció los decretos como una forma de decirle al ser humano que no se deben de hacer esas cuestiones o que debes de hacerla. Decretos activos o no activos. Vamos a verlo así. Un decreto que nosotros, por ejemplo, no llegamos a comprender es el hecho de comer cerdo. El Eterno te dice, no comerás puerco, y la gente no se explica por qué. Muy bien. De ahí vamos a ver una razón principal por las cuales, y perdón que lo siga diciendo, si les gusta y comen el puerco, perdónenme, ¿sí? Yo tengo que hablarle esta parte de verdad. Las personas que se conectan ya tienen mucho tiempo aprendiendo esto. El Eterno te dice no comas puerco y la gente dice ¿por qué? Bueno, si tuviéramos a alguien que nos respondiera la pregunta, un mensajero del Eterno nos diría porque el rey dice que no comas. Así de simple. Porque el amo de todo te dice no comas. Por eso vas a comer. Y entonces pues nos estamos en un conflicto. Es que es un platillo tan sabroso, es un platillo tan rico, ¿por qué no va a permitir que lo coma? Y es que si fuera el único que tuviera que comer, ¿a poco el me va a decir que no lo coma? Y empiezas a hacerte preguntas y cuestionamientos en tu cabeza que no logras entender, así como no entiendes por qué subió el IVA. Fue un decreto que establecieron. Una ley que establecieron que fue un decreto. Muy bien. Es ahorita lo de la poligamia y por eso después hay que entender por qué se tenían mujeres y por qué agregó más maldad. Pero la poligamia se prohibió a través de un decreto rabínico. A través de un decreto rabínico se prohibió la poligamia y quiero decirte a quién se tomó de ejemplo. A Isaac, padre de Esaú y padre de Jacob. Se tomó de ejemplo a él que él tuvo una sola esposa. Y con ella fue feliz. No podían tener hijos durante 20 años.
y no la dejó. Se puso a rezar frente a frente con ella hasta que el Eterno les hizo su milagro, le cumplió la promesa y se embarazó. Su esposa se tomó como ejemplo a él y fue un decreto rabínico que después de ese decreto se tuvo que establecer. No puedes tener más de una esposa. ¿Por qué? Porque los reyes lo decretaron. En este momento fueron un decreto rabínico, un decreto que se estableció en la Corte Suprema de Israel, vamos así decirlo para que me entiendas. Pero como la Corte Suprema de Israel se basa en las enseñanzas de la Torá y por el camino de la verdad y el camino de la justicia y de los actos de bondad, quiere decir que ese decreto a ellos se les reveló o vino a través del Creador, a través de la voz del Creador. ¿Saben qué? Ya no quiero la poligamia, está descomponiendo el mundo. Miren el ejemplo de Saúl. Toma como ejemplo Isaac y se va a establecer un decreto y lo establece. Muy bien. Son cosas que no vamos a entender. Te invito a que te adentres más el estudio de la Torá. El libro de Bereshit te revela todas estas cuestiones. El libro de Shemot, métete a estudiar la porción diaria y vas a ver que ahí está todo. Muy bien. Son decretos que nos establecieron. Y entonces, ¿por qué se dice? Agregó más esposas a las que ya tenía. Estableciendo como ejemplo Isaac. Muy bien, aquí ya estamos hablando de Esaú, no se divorció de las demás esposas. Muy bien, vamos a ver por qué. Y explican los sabios que Esaú se destacaba por honrar a su padre, con sumo cuidado y aplicación. Vimos que vestía ropas hermosas, especiales para servir a su padre. Fue algo notable. Que a comparación de un malvado dices tú, ¿cuándo voy a llegar así a honrar yo a mi padre? Muy bien, vamos a ver eso. Era un malvado y sabía que las hijas de Canaán no eran buenas ante los ojos de su padre, porque oyó cuando Isaac le encomendó a Jacob que se marchara a buscar una esposa y que no tomara una de las mujeres locales. Si Esaú era tan cuidadoso con la misbah, el mandamiento de honrar a su padre, ¿por qué no echó a sus otras esposas? Tal como Rashi lo explica. ¿Por qué no se divorció? ¿Por qué no decidió ir por Lía? Si en el pueblo se rumoraba, se decía, lo escuchaban, se hablaba, que la mayor era para el mayor y la menor para el menor, es decir, Lía para Esaú, ¿sí? Y Rachel para Jacob. Él no quiso. Él se enteró que Lía, y sabía que Lía era una sedacá, era una persona justa, y él no quería compromiso con eso. Y dijo, no, yo mejor voy a agarrar una mujer local. Isaac se quedó ciego a causa del humo del incienso de las esposas de Esaú que quemaban a sus ídolos. Si tanto honraba a su padre, ¿por qué no pudo expulsar a estas mujeres o por lo menos mantenerlas alejadas de su padre para que no le causaran esta pena? Contradice la forma de ver que vemos que él honraba a su padre. Esto contradice todo esto. Es precisamente aquí donde se encuentra la clave de la profunda maldad y enfriamiento de Esaú, que llega a ser tal como el Eterno mismo dijo: yo amaba a Jacob, mas Esaú lo aborrecía. Y muy bien, dentro de la escritura y dentro de todo lo que hemos visto, no hemos oído que Dios aborreciera, odiara a alguien, pero sí lo vemos con Esaú. Sí vemos que a Esaú se le odia y dice que odia a Esaú, que Esaú, para llegar a ese odio que el Creador dicta en su palabra, es decir, que llegó a un nivel de maldad que justifica que la Torá diga que a Esaú se le odia, que será borrado, ¿sí? Que será erradicado. Hay una justificación a tanta maldad. Con esto quiero que ya vayamos entendiendo, si aparentemente honraba a su padre y después con otros actos no lo honraba, vemos a personas tibias. Vemos a una persona tibia que cuando le convenía hacía mandamientos y cuando no lo convenía no los hacía. Es decir, se mantenía en medio, no era ni caliente ni frío. Él se mantenía en estándar medio, más apegado al enfriamiento. Pero de esas personas que está escrito, que a esas personas el Eterno las vomita, ¿sí? Dentro de las congregaciones, pero lo diga así, que traen todavía cultos que vienen de Roma, enseñanzas que vienen de Roma, traducciones bíblicas que vienen de Roma, enseñanzas, doctrinas
sermones que vienen de Roma, festividades que vienen de Roma, tal es el efecto de Pesaj o la Pascua cristiana, la celebran tanto los protestantes como los cristianos, como la dicta Roma, ¿sí? Como la establece y la dictamina Roma, la decreta Roma, a las fechas que Israel decreta, que Israel tiene el decreto de celebrarlas en cuestión en base al calendario judío, al calendario hebreo, al calendario lunisolar. Y todas las enseñanzas, esas son cuestiones que te enfrían, porque aparentemente te estás dedicando al Creador, y lo haces ver, y sí, y esto estudio, y ahí voy a Pascua, y cambian el celebrar la fiesta, el celebrar ese mandamiento de celebrar esta fiesta por un traguito de jugo y un pedacito de galleta salada, ¿sí? Cuando el Eterno estableció que vamos a comer matzot y que no vamos a comer pan con levadura. La galletita salada es pan con levadura, contradices el mandamiento, es decir, estás entre sí, entre no, y muchas veces podrás decir, es que yo no lo sabía. ¿Sí? Bueno, la Torá nos dice que no estamos exentos a decir esa palabra, no podemos decir eso cuando se nos pregunte por qué, porque muchas veces el Creador, la mayoría de las veces nos ha estado hablando que volteemos a ver a Israel. En estos tiempos en los que la maldad en el mundo, la mala inclinación, está tan a la luz de los ojos de las personas, ¿sí? No tienes pretextos para decir, yo no sabía que estaba mal. Cuando las personas deciden hacer algo malo, cuando las personas deciden acostarse con una persona que no es su esposa, ¿sí? Vivir en promiscuidad, en las drogas, en el alcohol, ¿sí? Vivir en el robo, en el asesinato, en las violaciones, las personas cuando empiezan a hacer las cuestiones malas, sienten algo dentro de ellas, que no deben de hacerlo. Pero la mala inclinación las corroe y lo hacen. Bueno, después de 2, 3, 4 ocasiones que ya es repetitivo, se pone una bendita en los ojos y ya es como si fuera algo normal para la persona. Ya pasa a ser algo normal para él. Bueno, llegas a ese grado de maldad, llegas a ese grado de conocimiento porque sabes que está mal y dices tú, no, hombre, me voy a tomar cervecita al cabo que no pasa nada. Y llegas y pleitos con la esposa. Y llegas y no le llevaste los pañales al niño. Y llegas y no le llevaste de comer a tus hijos. Cuestiones así por el ejemplo que todos hemos visto en la sociedad actualmente. Muy bien. La mala cualidad que se destacaba de Saúl era tal como está escrito. Pues tenía la presa en su boca. Bereshit 25-28. La Torá nos explica que toda su vida fue una magnífica actuación, una gran mentira. Pero en realidad sentía una absoluta indiferencia y frialdad con respecto a cualquier tema que tuviera que ver con la santidad. Hay dos clases de personas, aquellos que cometen pecados, pero reconocen que van por un mal camino, y esto mismo los despierta a corregir sus actos, y a quienes pecan y siguen defendiendo su manera de actuar, manifestando total indiferencia con respecto al juicio divino. Es decir, las primeras, las que reconocen que van por un mal camino y esto las despierta a corregir sus actos. Estas personas son las que saben que hicieron algo mal, son las que saben que cometieron un pecado o que están dentro de una transgresión y que ya no deben de hacerlo. Esas personas se arrepienten y dicen, Señor, perdóname, yo sentí que esto estuvo mal, si lo hice mal, perdóname, y voltean a ver al cielo por causa del error que cometieron y por reconocer que estaban mal. Es decir, aplican una teshuvá en ese momento en sus vidas. Por algo la teshuvá es una de las cuestiones que tuvieron que anteceder a la creación del mundo, porque el Eterno sabía que el humano la iba a regar y que tenían que tener la teshuvá, el arrepentimiento. Muy bien, a esas personas se les manda ayuda del cielo, porque esas personas llegan en un momento de tal decir, ya no es adictos, alcohólicos, violadores, personas que están en la cárcel. Dios libra a toda nuestra descendencia, a nosotros, a nuestros padres de todo esto. Llegan a un punto en el decir, ya no lo quiero hacer, ya no me quiero drogar, ya no quiero tomar, y pum, en ese momento llega la ayuda del cielo, llega una persona, no sé, en un primer momento llega un psicólogo, llega un psiquiatra, llega una persona profesional en un área médica que necesitas tu arreglo, para internarte a una clínica, para tomar ayuda en una semana familiar, terapias o algo. En un momento llega ese primer paso y después al arrepentirse, ellos empiezan a ver que Dios les tiene un mundo lleno de luz y buscan de Él, ¿sí? A estas personas, la Torá y los sabios nos explican que las personas que están en un grado de maldad y se arrepienten en ese momento, llegan a un grado de santidad que se les compara a un sadik, a una persona
gusta, se repiten de todos sus actos de maldad, pero a las otras personas quienes pecan y aparte siguen defendiendo su manera de actuar, es decir, se meten al campo del sistema legal del creador, ¿sí? Ya te ayuda a su abogado, que es Mashiach. No. Le dicen, prácticamente le dicen así: estás despedido. El abogado que tiene y quieren ser defensa propia ellos mismos. Y se le quiere poner, ¿sí?, a las patadas a Sansón, como se dice. Se le quieren poner al tú por tú. ¿Por qué? Porque defienden su manera de actuar y manifiestan, es decir, testifican total indiferencia con respecto al juicio divino. Es decir, se ponen al tú por tú con el Creador. Yo pienso que está bien y lo que yo pienso es lo que está bien, ¿sí? Un ejemplo, personas a las que les dicen, no sé, ay, ¿qué tema te diré? Mira, tantas cosas que hay. Uno básico. No, es que yo no le doy a la persona del crucero, no le doy a esta tal persona porque se va a drogar, porque va a comprar cerveza. ¿Y tú quién eres para juzgarlo? Cuando Mashiach te dice, al que te pida, dale. O no, yo a esta persona no le doy. Porque es pobre, porque quiere, porque trabajo hay. Bien pudiera venir a limpiar y no sé qué tantas cosas y te pones a hablar, ¿sí? Y no le das, cuando también se te dice que las personas en cuestión de pobreza, Dios las libre y prospera a todo el mundo. Dice, en un cierto momento, dice, los pobres van a estar. Y es porque tú vas a cumplir una mitzvah. Y bueno, ya hemos explicado que la verdadera Torah viene de los hijos de los pobres. Ya explicamos esa parte. Y tú te pones a juzgar. Y te pones a dar una serie de defensa legal ante el Creador, manifestando tus puntos de vista. Y no hago esto porque esto y por lo otro, ¿sí? En el campo del creyente, en el campo de la vida del creyente, esto se da. Se da en un rubro en el que, ¿cómo podemos decirlo? Mira, les digo yo acá a unos, apenas te subes a una tortilla y te mareas. Apenas suben un peldañito espiritual y se marean por el grado de conocimiento que llegan a obtener. Empiezan. Y es que mi esposo no me dejaba, pero ahora como yo estoy estudiando, no sabe que me tiene que dejar y tal y tal. Y empieza a hablar con las demás personas. Eso está mal, estás hablando mal de tu esposo. O a mí que me va a venir a enseñar este muchacho que podrá tener mucha Torah, pero yo tengo 30 años en el Evangelio. ¡Pum! Y ya hablas mal de tu maestro, de tu reo, de alguien. A mí que me va a venir a decir este judío si yo tengo 30 años predicando el Evangelio. A mí me va a venir a decir ellos están mal porque se regresan a la Torah, están mal y tantas cosas. Y luego los que ya tienen Torah o empiezan a conocer Torah. No, ya no andes allá con aquellos, sabes que están mal, ¿verdad? Es la Torah, vele. Y empiezan a hablar de una forma en la que no debes de hablar. Empiezas a tener una defensoría que está mal. Que está mal, ¿por qué? Porque lo que tú conoces primero tienes que verlo por obra tú, regar esa matita y dar buen fruto. ¿Para qué? Para que ese fruto lo puedas llevar, ¿sí? Apenas lo aprendes y ya quieres ir a regarlo. Está bien, también se nos dice, los sabios nos dicen, hay que poner en tu vida, hay que hacer cambios en tu vida. La cuestión de dar ejemplo a nuestros hijos, mira, si tú le vas a decir a tus hijos, no sé, un ejemplo, ayúdale a tu mamá con el quehacer del hogar. Y ellos ven que no les hablas a tus papás. Estás peleados con ellos por cuestiones de dinero o algo. Tu hijo se va a quedar, mi papá me manda a honrar a mi mamá y él no lo hace. En su mente va a decir, Dios nos libre de lo que piensen los niños, pero pues yo creo que mi papá está mal. Y no lo van a hacer, porque tú no lo haces, ¿sí? Otro ejemplo. No tomes, hijo, porque está mal. Y todos los viernes te ve alcoholizado, borracho, embrutecido, todo crudote el sábado por la mañana. Y todavía te quieres poner bien espiritual y te vas bien apestoso a la sinagoga. Y le dices, no tomes. ¿Qué va a decir ese hijo? Mandamiento que tú todavía no pongas por obra, no te atrevas a imponérselo a tus hijos. Mandamiento que tú no lleves a cabo, no lo impongas a tus hijos, mucho menos a las demás personas, ¿sí? Caes en una defensoría después
no es que yo tengo la Torá y estaba confundido, estaba arrepentido y quiere llevar cosas que todavía tú ni pones por obra. Bueno, también en este campo de allá vamos a continuar. Ya vamos a dejar los ejemplos tantito. Y dice, así era Esaú, una persona que acaba de hacer cuentas sin dejar lugar al arrepentimiento. A las personas que se comportan de esta manera, el Eterno las aborrece, no solamente porque pecan, sino también porque lo hacen descaradamente, agregando maldad a la que ya tienen, justificando su actuar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Mira, el día que tiene cuestión la enseñanza de esta semana de la Torá, la Parashá de Emor, cómo habla de que los sacerdotes se mantengan puros, las festividades que debemos celebrar y todo eso. Pero al principio dice, repite dos veces, y refiere a los padres, se refiere a los hijos. Hay una parte en la que Mashiach nos habla y decir, dejad que los niños se acerquen a mí, pues de los tales es el reino de los cielos. Y la Torá también nos explica que el grado más grande y al que más dificultad tenemos para llegar es a ese grado en el que si fuéramos, voy a decir, como niños, ¿sí? Que fuéramos limpios como niños, lo que es el nacer de nuevo, lo que Mashiach le explicaba a Nicodemo, y Nicodemo no lo entendía, y Mashiach le decía, ¿cómo? Eres maestro de la Torá, y no lo sabes, es decir, eres maestro, ¿qué andas enseñando si no lo sabes? ¿Sí? O sea, ¿cómo vas a ir a enseñar algo que tú todavía no pones por obra y no rectificas en tu vida? Muy bien, nosotros tenemos que comportarnos por buen camino y ser bien honestos y decir, ¿sabes qué, Señor? En tu perdóname, la verdad la regué. Yo tengo oprimidos a mis hijos, a mis vecinos, a las personas, a hermanos de la congregación. Perdóname. Debes de arrepentirte, ¿sí? Ya sea en temas de que les hablas de escritura o que te quieres comportar más que otras personas, o ya sea en temas del diario vivir. Perdóname. Perdóname y también, bueno, en dado momento le pides perdón a ellos, perdón hijos, si yo les até, si yo les causé o les infligí algún dolor al yo hacerlos, al quererlos hacer que hicieran mi voluntad y yo no les daba un buen ejemplo, también puedes hacerlo. Ok, límpiate, el Eterno te va a mandar ayuda. Pero deja de estar dando y defendiendo con testimonios que nada tienen que ver con la instrucción que el Creador te da. Es decir, deja de comportarte como Esaú, como Roma lo ha enseñado por durante mucho tiempo. Muy bien. Ahora podemos entender por qué hay descendiente de Esaú que te enfrió en el camino, Amalek luchó con el pueblo de Israel, la verdad enfrió el mundo después de que Eterno partió el mar. Cuando partió el mar, todo el pueblo, todo el mundo tenía temor al Creador. Amalek se encargó de enfriarlo, es decir, Esaú se encargó de enfriarlo, descendientes de Esaú. Y enfrió también el temor al pueblo de Israel, para el que Dios había realizado este milagro. Esta frialdad de los amalequitas tiene su origen en su padre Esaú, quien toda su vida se condujo con indiferencia y frialdad hacia su padre Isaac, permitiendo que sus esposas continuaran quemando incienso a sus ídolos. Tiene su origen en su padre Esaú. Si tú no quieres ver a tus hijos, si tú no quieres ver corrompidos, mal enseñados, mal enfocados, haciendo cosas que no deben de hacer, ten cuidado de que el origen de ese comportamiento vaya a salir de ti. Las cuestiones que tienen que ver con el mundo y con la frialdad que el mundo enseña en estos momentos, toda la mala inclinación, la raíz está en ti. La raíz está en ti, así como también las buenas cualidades, la raíz está en ti. Decídete por las buenas cualidades. La Torá es llamada camino, porque escrito está en Salmos 27:11. Muestre, oh Eterno, tu camino. Esto se debe a que la persona tiene que elegir un camino, o bien su camino está orientado a buscar cómo servir y conocer y alabar al Creador con integridad, o bien que Dios no lo permita para nadie de nosotros, mis hermanos, como el camino de Esaú, pecando con frialdad e indiferencia. Me
causaba ruido el testimonio de una persona que nos contaba. Es que una vez me acerqué al padre de la parroquia y le dije, es que mi esposo esto y esto y esto, y me engaña. Y la respuesta del padre fue, ay, hijita, no te preocupes, así son todos, acostúmbrate. El consejo de Esaú, metido en Roma, y vas y le dices a un pastor, oiga pastor, es que mire, estoy viendo que la Torá y tales cosas, deja eso, eso no es para ti. Es Esaú. Esaú no quiso nada con el camino de la Torá. Así te contestan muchos pastores, deja eso, vas a regresar a una maldición. ¿Cuál maldición? Si vemos que la Torá es pura bendición. En la Torá radica la bondad del Creador, la misericordia del Creador. En la Torá radican todas las bendiciones, todas las verajot, todos los regalos que el Creador tiene para ti. Hay un compromiso, sí, pero es ligero, ¿sí? Y es fácil de llevar. Eso nos lo dice Mashiach. Muy bien, mis hermanos. Espero que no tengan dudas. Si tienen, ahí déjenlas ver, por favor, en los comentarios, para tratar de responderlas. Y vemos más adelante que escrito está, y Jacob llegó íntegro. Rashi explica, íntegro en su cuerpo, íntegro en sus bienes, íntegro en su Torá. Porque mientras habitó en la casa de Labán, no transgredió ningún mandamiento, ni siquiera por razones de fuerza mayor. Pero Esaú, quien vivía con su padre Isaac, quien se caracterizaba por la cualidad de la fortaleza de espíritu, quedó indiferente y no supo despertarse de su frialdad. Y después sigue diciendo, y me he demorado hasta ahora, dándonos a entender la Torá que Jacob vino, el patriarca Jacob, da testimonio de sí mismo diciendo que dejó de lado asuntos materiales, demorándolos para poder cumplir con los mandamientos del Eterno y para poder estudiar su Torá. Ejemplos. Da testimonio que dejó al lado asuntos materiales, demorándolos para poder cumplir mandamientos y estudiar Torá. Shabbat, ir a la sinagoga. No, hombre, no voy porque es que cumple años mi comadre. Le están festejando y le van a festejar en la palapa tal y pum. Y vas.